desde la creación del ser humano en los principios de la humanidad, pasando por el periodo del Imperio Romano, los griegos, todos los reyes y emperadores, el periodo clásico, neoclásico, las guerras, posguerras, hasta la actualidad, donde estamos viviendo en una sociedad invadida por las redes sociales, que son el escenario perfecto que se presta para promover este tipo de comportamientos y trastornos psicológicos. Hablaremos en este episodio del narcisismo y lo vamos a ver desde una perspectiva bíblica, aclarando de entrada que no somos ni teólogos ni psicólogos. Sin embargo, por la experiencia que nos ha tocado vivir en diferentes campos, en diferentes aspectos de la vida, consideré necesario compartirles a ustedes este pequeño podcast que voy a estar abordando en esta hora con mi esposa Lorena. Bienvenidos a Rumbo al Éxito Podcast. Les saluda Vladimir Alonso desde León, Nicaragua. Es para mí un agrado poder compartir con ustedes en esta hora este hermoso tema que es de mucha utilidad para nosotros. ¿Por qué? Porque esto no abarca nada más las relaciones de amistades, de pareja, va más allá de eso. También esto se ve de padre a hijo, de hijos a padres, entre hermanos, se ve en el campo laboral, en las empresas, con los compañeros de trabajo, con los jefes, en el sistema jerárquico empresarial, y es algo que está destruyendo nuestra sociedad actual, que de por sí está bastante deteriorada, como está predecido ya en la Biblia. Más adelante les voy a estar compartiendo lo que nos dice la palabra acerca de este tema, el narcisismo según la perspectiva bíblica. Lo voy a estar platicando como siempre con mi esposa Lorena. Bienvenida Lorena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, es un placer estar aquí con vos, acompañándote y junto con tu amplia audiencia de Rumbo al Éxito. Amén, así sea, tenemos una amplia audiencia. Bueno, vamos al grano, Lorena. Fíjate que yo quisiera que nos pudieras tal vez compartir a manera de historia, de dónde proviene el término, a qué se refiere cuando le dicen a una persona vos sos narcisista. Mira, el término en sí viene desde la Biblia, desde la creación, pero vamos a empezar hablando de la figura de Narciso, pues, que es una figura de la mitología griega, que este personaje era un ser hermoso, ¿verdad? Había sido dotado de una belleza singular y única. Él era un joven extremadamente guapo, atractivo, y muchas doncellas, incluso varones, se enamoraban de él, pero él tenía la peculiaridad de que él era indiferente, insensible y arrogante ante todos sus enamorados y pretendientes. Y cuenta la historia griega, de los romanos, porque voy a mencionar la historia romana, porque hay una versión griega y una romana. Aquí vamos a tomar la versión romana. Dice que un día Narciso se fue al bosque y llegó una ninfa que se encontraba en el bosque, una ninfa que se llamaba Eco. Y ella, pues, al verlo se enamoró de él, pero él, por supuesto, él la rechazó. Entonces ella, desolada por el rechazo de Narciso, ella se metió en una cueva, se metió a la cueva y ahí pues ella se consumió. Sin embargo, dice la historia que había una diosa llamada Némesis, que era la diosa de la justicia y la venganza. Enojada con él, decidió pues que él se enamorara de su propio reflejo. Entonces Narciso, al ver su reflejo en el agua, se enamoró de su propio reflejo y se arrojó a la agua, y porque no pudo resistirse ante su propio encanto. Entonces su propio encanto y su propia belleza fue lo que le trajo la destrucción a él. Imagínate ya pues en tiempos ya de la mitología, ¿verdad? Ya se miraba que este patrón se venía repitiendo en el comportamiento, en el ser humano. Y es que la verdad, esto es algo que por algo los griegos lo escribieron, por algo escribieron esta historia, pues. Pero bueno, eso es parte de la mitología, ¿verdad? Ahora yo quisiera que habláramos de la definición en sí del término.
Ellos lo escriben porque vos sabés que en tiempos del Imperio Romano y del gran auge griego, ellos, los hombres, tenían la tendencia por su poder y su conocimiento de volverse arrogantes ellos mismos. Entonces, para evitar precisamente este tipo de conducta, fue que ellos crearon esta historia. Pero bueno, ya hablando de lo que es la definición desde el punto de vista psicológico de lo que es narcisismo, es un trastorno de la personalidad que implica un patrón de pensamiento y comportamiento que está principalmente enfocado en lo que es el egocentrismo y la arrogancia. Son personas que carecen totalmente de empatía, que no tienen ni sienten ningún tipo de consideración por las demás personas. Son personas bien necesitadas de admiración, de aprobación, de adulación incluso por las demás personas, y aunque ellos se muestran como personas fuertes y bien llenos de confianza, por dentro son personas débiles y sin autoestima. Son personas también egoístas que exigen, son bien exigentes pues con su familia, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, con sus empleados, pues según el puesto donde ellos se encuentren, y tienen una gran característica que yo sé que yo quisiera pues que vos posteriormente le estuvieras mencionando y dando una explicación más puntual sobre esto. Es que son personas que se resisten en primer lugar a aceptar que padecen esto y por lo tanto se resisten al cambio. Y yo sé que vos por ahí tenés alguna conclusión al respecto. Entonces el narcisismo es el deseo de ser apreciado y visto como una persona especial, único e importante. Pues son personas que menosprecian a los demás, que ellos solo tienen amor para ellos mismos, sinceramente. Y tengo una definición que me gustó mucho, pues, y quisiera mencionarla, que dice que por narciso se puede entender cualquier persona que recibe mucha vanagloria y presunción de sí mismo y de su hermosura o fortaleza o de otra gracia alguna que esta persona posea o diga él poseer, porque muchas veces ellos propios se halagan, ellos mismos se halagan y al final te das cuenta de que lo que tanto presumen es de lo que más carecen, pues, sinceramente. Entonces, más o menos por ahí vamos con la definición de narcisismo, y sobre ellos, ya para concluir, sobresalen 3 grandes rasgos. Una es la soberbia que ellos poseen, otra es la arrogancia y la otra es la altanería. O sea, ellos se sobrevalorizan a ellos mismos. Tienen una actitud, como dije yo, solo yo valgo, solo yo soy el más bello, el más bonito, el más importante, el más inteligente, yo merezco, y el resto de las personas pues estamos por el suelo, somos objetos para ellos. Cabe mencionar ahí que este trastorno se da más en hombres que en mujeres, para que estemos claros de eso, aunque también se da en mujeres, pues obviamente. Bueno, ahora quiero ver este mismo concepto en la Biblia. Ya, ¿por qué? Hay algo a mí que me encanta de la Biblia. Fíjense que, bueno, yo no me considero religioso, pero sí estoy convencido que la Biblia está ligada a la ciencia. Decía Michael Root, un judío: mientras más ciencia estudio, más creo en la Biblia, porque es que es la verdad de las cosas. Pues la vez pasada me acuerdo que estuvimos hablando de algunos ejemplos de cosas de ciencia y de astronomía. Hablamos de Galileo y esto y lo otro, que en realidad son cosas que ya la Biblia ya los había mostrado en el libro de Job. Entonces, y ahorita también yo, aunque la psicología hable del término narcisista, la Biblia no usa la palabra narcisista. Sin embargo, en la Biblia hay muchos ejemplos que ahí lo vamos a estar viendo, y también hay muchos conceptos y muchos versículos de la Biblia que están dirigidos al narcisista. Pero si ustedes quieren ver el concepto de un narcisista escrito en la Biblia y descrito con punto y coma, les voy a invitar a que se vayan a la segunda carta de Timoteo, y en el capítulo 3
ahí se ve un consejo que le da el apóstol Pablo a Timoteo. Ya, y esto es algo que sinceramente, bueno, yo estuve leyendo, Lorena, y creo que te comenté que hasta la misma psicología avala estos versículos de la Biblia del capítulo 3 de segunda de Timoteo. Voy a leerlo, pero en una versión más actual, que a mí me encantó mucho porque son más, ya estas versiones de las nuevas traducciones son más explícitas, pues más fáciles de entender que las traducciones antiguas. Y ahí pues decía en el capítulo 3, segunda de Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, dice. Porque habrá hombres, dice, que estarán llenos de egoísmo y amarán el dinero. Imagínense, ahí está el primer rasgo de narcisismo. Hombres llenos de egoísmo que amarán el dinero. Será gente que se cree importante, orgullosa y que ofende a Dios. Y no le va a pasar nada, según ellos. Gente que no obedece a sus padres. Serán malagradecidos por todo. O no darán gracias por nada. No respetarán a Dios. No tendrán compasión ni amor por nadie. Serán crueles. Dirán mentiras para dañar a los demás. No controlarán sus deseos y serán enemigos de todo lo bueno. En esa gente no se podrá confiar porque actúan por impulso. Son gente que están llenas de orgullo. Serán más amigos del placer que de Dios. Actuarán como si de verdad amaran a Dios, pero su conducta mostrará lo contrario. Entonces ahí finaliza el apóstol diciéndole, con esa gente ni te metas. En la versión antigua dice, a esos evita, pero en realidad lo que le está diciendo es, con esa gente no te metas, chiquito, que esos te van a desbaratar. Ahí hay algo que más adelantito yo les voy a comentar, ¿verdad? Que es lo que yo puedo entender aquí de la Biblia, que lo que nos está diciendo, pues con esa gente no hay que perder el tiempo. Sinceramente, así de sencillo, pues con toda la franqueza. Es verdad que la palabra de Dios nos dice que hay que predicar el evangelio a toda criatura, y eso es cierto. Pero aquí el apóstol está haciendo bien claro al decir, no te metas con ellos porque te van a hacer daño, evitarlos, da la vuelta. Imagínense que también todavía ahí continúa diciendo, aquí la Biblia revela cuáles son las víctimas de los narcisistas. La Biblia hasta eso nos da. Ahí más adelantito nos va a decir, así son los que van de casa en casa engañando a mujeres débiles. Se meten a las casas para engañar a mujeres débiles, dice, cargadas de pecados que se dejan dominar por toda clase de pecados. En otra versión dice, pues esos son de los que se la ingenian, imagínense ustedes, para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con culpas de pecado. Entonces ahí está la clave. No solo nos describe qué es un narcisista, sino también nos dice cuáles son sus víctimas preferidas. Y es que el narcisista, como lo dijiste vos, Lorena, se mueve por odio, por rencor, por envidia, pero tiene una característica bien propia. También el narcisista, fíjate, se llama cobardía. El narcisista no ataca a las cabezas, no ataca a los fuertes, él se desquita con los débiles. Y ahora fíjate que también, antes de darte la palabra, te comento, ahí mismo, pero en primera de Timoteo, en la primera carta que también escribió Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, si leemos del 1 al 2, ahí habla de que el narcisista dice, tiene la conciencia, este tipo de hombre, pues que está hablando él, tiene la conciencia cauterizada. ¿Qué quiere decir tener la conciencia cauterizada? Eso es equivalente, porque estuve buscando traducciones ahí, a tener el corazón bloqueado. Por tal razón, ahí no entra Dios. Por otra razón, ahí no hay amor. Sí, y eso yo lo quiero decir, pues por eso es que esa gente no aman a nadie. Ellos creen amarse a sí mismos, pero ni a ellos mismos se aman. Eso no, ni a ellos mismos se aman. Ellos aparentan, pero en realidad no. Ellos no se aman, y te voy a decir por qué. Yo he estudiado mucho sobre esto e incluso he escrito algunas cosas personales. Y ellos no se aman porque una característica de los narcisistas es que son personas, le llamo yo, temerarias.
Son personas que en la gran mayoría de los casos, tal vez no en todos, pero en la gran mayoría abusan de sustancias como las drogas, el alcohol, o a ellos les encantan mucho los excesos, los extremos. Por ejemplo, te voy a decir algo que sé que lo vas a notar. No se aman a sí mismos porque son personas bastante promiscuas. Y una persona que no se ama a sí mismo no anda, ¿me entiendes?, exponiéndose de cama en cama en relaciones, ¿me entiendes?, que vos sabes que son peligrosas y dañinas para tu propio cuerpo. Entonces, partiendo de ahí, vos puedes decir, una persona que abusa, que no cuida su cuerpo, no podemos decir que se ama a sí misma. Entonces, y eso es solo un ejemplo, pues, porque este tema es bastante extenso y yo sé que no nos va a dar tiempo de abarcar completamente todo. Sé que vamos a tener que hacer una segunda parte, Vladimir, porque vamos a quedar cortos, sinceramente, con todo lo que hay que decir. Y yo también te quería poner otro ejemplo, que es también como este podcast es estamos viendo el narcisismo, pero desde un enfoque bíblico. Entonces yo he tomado también otro ejemplo, que la verdad que me gusta mucho la historia, me atrapa la historia, y es la historia de Jacob con su hermano Esaú. Yo sé que vos la conocés. Esta historia se encuentra en Génesis 25:19. Isaac, la historia empieza así. Isaac empieza pidiéndole a Dios que su mujer Rebeca tenga un hijo, ¿verdad? Y allí la voy a contar rápidamente por cuestión de tiempo, ¿verdad? La Biblia explica cómo los niños, desde que estaban en el vientre de su madre, ellos ya estaban peleándose entre ellos mismos. Entonces la madre se da cuenta de la herencia que va a caer sobre uno de sus hijos, y ella le hace por decir, un reclamo al Señor. Pero ella sabía que esta herencia era una herencia familiar, porque eso es otra cosa. El narcisismo puede ser hereditario, se hereda. Y ella sabía muy bien, porque ella había tenido que lidiar con su hermano que era narcisista, que se llamaba Labán. Entonces ella supo que esta maldición iba a caer sobre uno de sus hijos al sentir el pleito de los dos bebés en el vientre. Ya sabía ella que aquí iba a haber algún problema de personalidad, ¿verdad?, desde antes que los niños nacieran. Porque posteriormente la Biblia dice que Jacob, cuando los niños salen, el primero que sale es Esaú, pero el otro, Jacob, sale agarrado del talón de su hermano. Y esto para el que sabe, ¿verdad?, de Biblia, esto denota que su hermano Esaú era un narcisista, igual que su tío Labán. Por eso es que Jacob lo toma del talón para retenerlo y evitar que salga, porque en realidad a veces uno, cuando no sabe de Biblia, habla lo que no es, pero en realidad el que tenía que salir ahí era Jacob, no Esaú. Pero el otro, como era astuto, el otro logra salir. Y aquí, al salir Esaú primero, podemos hablar del síndrome que no es muy conocido. Fíjate, Vladimir, este síndrome, que es el síndrome del talón. Estas son personas poco sensibles que continuamente están pisando a los demás. Por eso es que Esaú o Jacob sale agarrando el talón de su hermano, porque Esaú lo estaba pisando. Y él ya lo estaba pisoteando, correcto. Y es precisamente lo que hace el narcisista, que es menospreciar a las otras personas, tratarlos con desprecio, correcto. Entonces, estas personas por lo general no reconocen el síndrome que padecen, pues, porque son personas que totalmente carecen de empatía. Entonces Esaú, ya posteriormente, a medida que vamos leyendo la historia, podemos ver que Esaú era una persona manipuladora. Él manipulaba a su padre. Él tenía de profesión que era cazador de animales, pero él también cazaba a su padre con su boca. O sea, él lo manipulaba a través de su boca.
era un manipulador de primera, pues, y esta es una característica típica de todo narcisista, pues son embaucadores, son mentirosos, son manipuladores de todo tipo, porque si algo tienen es que a ellos les encanta manipular a la gente, ellos te regalan, ellos se pintan como personas amables, cariñosas, generosas, eso a ellos les encanta, la filantropía, ayudar, y son personas populares, y entonces Esaú era así, de este tipo, pues. Ya cuando Jacob, si continuamos, estoy continuando la historia rápidamente, ¿verdad? No se me pierdan. Cuando Jacob consigue que Esaú le venda su primogenitura por un plato de lentejas y posteriormente logra, por consejo de su madre, porque ya miren, aquí hay una cosa muy importante. Rebeca ya había lidiado con su hermano, Labán, y ahora tiene a su hijo, que también es narcisista, entonces ella ya sabía cómo lidiar y cómo tratar con una persona con este tipo de trastorno. Entonces viene ella y le dice que se disfrace de su hermano y que vaya donde su padre para que su padre le dé la bendición que le iba a dar a Esaú. Entonces aquí Jacob no quería, pero por insistencia de su madre, él acepta y lo hace. Entonces él consigue que su padre Isaac le dé la bendición que le iba a dar a Esaú. Entonces, debido a esto, Jacob se vio obligado a huir y se va donde el hermano de su mamá, y ahí le toca pues trabajar durante 20 años, dice la palabra, durante 20 años trabaja ahí con su suegro. Primero él le pide una de sus hijas, pero como era la menor, el suegro lo engaña y le da primero la mayor. Le dice, es que te tengo que dar primero la mayor, ahora si querés trabajame más tiempo. Entonces él por amor a su lo engañaba totalmente. Entonces viene Jacob por amor a su Raquel. Él le dice, bueno, ok, acepto el trato, el soborno, y te voy a trabajar otros 7 años. Y eso ya más o menos está en Génesis 31:15. Ahí va siguiendo la historia, todo Génesis 31. Entonces, pero sin embargo Labán, sabemos que Labán le cambia a Jacob el salario 10 veces. Y Labán iba prosperando a costillas de Jacob, porque Dios lo estaba bendiciendo a él. Te voy a interrumpir ahí para decir 2 cosas que me llaman la atención y que vos sabés que científicamente está comprobado. En Labán se cumplen esto. Los narcisistas tienen poder, son gente que juega dinero, muchos de ellos están en posición de poder, pero también aquí la Biblia te dice cómo lo hacen, a punta de robo, de trampa, de humillación. Le cambió el salario 10 veces, le dio a la hija que no le había prometido, o sea, lo mintió, lo sobornó, lo manipuló, se aprovechó de él, se enriqueció por él. Entonces ahí te está diciendo lo que es un narcisista hasta hoy. Eso no cambia, ese patrón es el mismo. Exactamente, es el mismo patrón. Pero bueno, siguiendo con la historia, para no atrasar todo, ya Jacob, cansado después de 20 años, le dice, mira, yo me voy a ir porque pues ya es suficiente, yo quiero regresar a mi casa de donde salí. Ahora, allí, imagínense, Jacob sale de su hermano Esaú, sale de un narcisista, se va donde otro narcisista porque el tío le salió narcisista, y ahora le toca regresar a enfrentar otra vez a su hermano narcisista. Ya, o sea, entonces ya la historia es bastante complicada. Por supuesto, Labán no quería que se fuera, ¿verdad? No lo quería dejar ir por todo el beneficio que le traía. Pues además de que él otra característica, Vladimir, es que el narcisista es envidioso. Y Labán sabía que Jacob era bendecido por el Señor. Entonces a él no le convenía, pues. Entonces ya en el verso, en el capítulo 31, 26, ahí Labán lo acusa porque Jacob se va. Él se lleva a su mujer, sus hijos y todo su ganado. Sus mujeres, sus hijos y todo su ganado. Pero Labán lo acusa, imagínate hasta dónde llega la mentira, la manipulación y la calumnia, porque eso es otra característica. El narcisista es calumniador, y le dice, lo acusa a Jacob de secuestrar a Lea y a Raquel como prisioneras de guerra.
cuando ya las mujeres eran de él, ya eran sus mujeres. Lo acusa de engañador, lo acusa de que no le dijo, no lo dejó, no le permitió hacerle una despedida a sus hijos. Bueno, en fin, ya Labán le monta una persecución porque a Jacob se lo dice, pues, veniste aquí a darme persecución a mí. Pero Jacob, otra característica es que Jacob, en el versículo 31, Jacob, dice la Biblia que Jacob le tenía miedo. Entonces, esa es otra característica, que ellos infunden miedo. Ellos operan intimidando a las personas. Aquí hay una cosa que lo discutíamos vos y yo. Al narcisista no se le respeta, al narcisista se le tiene miedo, porque ellos infunden miedo, es porque ellos intimidan con sus palabras, con sus gritos, con su dinero, con sus amenazas o con su poder. ¿Ya? Entonces Jacob también le tenía miedo, pero llega un momento donde Jacob explota. Y entonces Jacob empieza a recordar cómo Labán, vos te serviste de mí, le dice, yo cuidé de tu ganado, cuidé de tu casa, nunca te robé, trabajé arduamente sin dormir, hasta que Labán, no tuvo más opción, además que Dios ya le había dicho, no lo toques, y no tuvo más opción que dejarlo ir, pues. Y fíjate que cómo es lo que estás diciendo, cómo se cumple. Solo te comento rápidamente porque veo que estás inspirada, Lorena, pero está bueno, esa historia es bien interesante. Fíjate que Jacob le tenía miedo, mira, él se va por miedo a su hermano, se va por miedo. Llega donde Labán y Labán le hace todo este poco de trampas y humillaciones y se va con miedo, y después le toca regresar donde está su hermano y lo está esperando con 400 hombres y le tiene miedo. O sea, aquí estamos viendo, y espero que si alguno de ustedes que esté escuchando que se ha sentido intimidado por su esposo, su mujer, incluso su padre, su madre, su hermano, su jefe, y usted le tiene miedo y no respeto, muy probablemente se está enfrentando a un narcisista. Póngale en mente lo que está diciendo ahorita Lorena. Entonces ahora a Jacob le tocaba regresar a donde estaba su hermano y va con miedo. Y va con miedo, así es, con el mismo sentimiento pues que ellos le meten a uno. Pero algo que quiero destacar aquí es que la acción de Jacob, y es que la mejor cosa que uno puede hacer, la mejor medida que uno puede tomar con una persona narcisista es alejarse de esa persona, y fue lo que Jacob hizo con su tío Labán. Entonces ahora viene ya en el capítulo 33, más o menos en el versículo 8, viene Jacob y se tiene que enfrentar con su hermano. Pero aquí hay algo que quiero mencionar. Aquí yo estoy desmenuzando toda la historia para que podamos identificarnos y ver las características del narcisista en estos dos personajes. Y es que Jacob le dice a su hermano Señor. Y además de eso, cuando ellos se encuentran, ¿verdad? Cuando ellos ya se encuentran, Jacob le lleva muchos presentes a su hermano. Entonces aquí hay dos detalles que nos dice la Biblia: cómo tratar y cómo lidiar con las personas narcisistas. El trato es muy importante, ¿verdad? Y segundo, los regalos. Si hay algo que a ellos les encantan, son los regalos. Entonces, pero después Esaú, una vez más, igual que su tío, no lo quería dejar ir. No lo quería dejar ir, e incluso le dice, vámonos, venite conmigo, le dice, venite conmigo. Pero ya como decimos aquí los nicaragüenses, el que se quema con leche hasta la cuajada sopla. Ya Jacob, bien experimentado en este tipo de personajes, él le dice, no me puedo ir con vos porque yo ando con niños, ando con mujeres, ando con ganado. Pero entonces viene aquel insistente y le dice, déjame pues, te voy a dejar a mis hombres que andan conmigo para que no, le dice él, mejor andate vos en el camino, le dice, y yo te alcanzo. Fíjate que ahí hay otra cosita que yo observo, pues que tal vez vos le ibas a decir. Pero aquí Jacob de una manera diplomática se le está zafando. Vean bien ahí por favor los que están escuchando. Otra técnica que se utiliza con este tipo de gente narcisista, y muchos de ellos con tendencias a psicópatas, es que no se discute. Me decía mi amigo Pedro Alvarado,
con las vacas no se discute, y es cierto, suena como a broma, pero es verdad. Con el narcisista no se discute. ¿Por qué? Porque nunca le vas a ganar. Entonces aquí Jacob, de una manera muy diplomática, usando mucha astucia, él se le logra zafar a su hermano, con miedo, pero lo logra. No se pone a discutir, simplemente de una manera muy sutil se le zafa. No se discute porque ellos no cambian, pues. Para empezar, ellos no reconocen su problema. Entonces, alguien que no partamos de ahí, pues si yo no reconozco que tengo un problema, nunca voy a cambiar. Entonces, sí, entonces con ellos pues no hay, y si hay algo que ellos evitan es la confrontación, pues ellos por lo mismo, pues. Entonces aquí yo quiero recalcar la gran sabiduría de Rebeca, pues al ella saber tratar con estas dos personajes narcisistas, uno su hermano y otro su hijo. Pues hay que actuar con ellos con rigor, con bondad, pero también a la vez con rigor. Debemos, y si hay alguien que esté atravesando por esto, pues mi mejor consejo es que busque ayuda. Hay que buscar ayuda de personas que sepan sobre el tema, de personas que nos ayuden a lidiar, porque a veces estas personas de verdad que nos amargan la existencia cuando viven con nosotros, cuando es algún miembro de nuestra familia, como en este caso pues de Jacob, que le tocó enfrentar a un tío y a un hermano y después a un suegro, porque también era suegro Labán, y a un jefe. Entonces debemos de ser firmes sinceramente, y lo mejor que podemos hacer con estas personas es librarnos de ellos. No es fácil porque son personas muy vengativas, pero hay que actuar con bondad. Pero si nos quedamos junto con ellos, lo que vamos a terminar mal, dañados, traumados y muy deteriorados, y por todas sus manipulaciones y dominaciones vamos a ser nosotros. Así es que es lo mejor que nosotros podríamos hacer. Sí, eso me parece un excelente consejo. Yo sé que a la gente le va a servir, y de hecho yo sé que más de algunos se está sintiendo identificado con esto que nosotros estamos hablando, porque la verdad de las cosas es que fíjate que son temas que en las iglesias, por ejemplo, no se habla, y es bíblico, y yo estoy seguro que este no es el único ejemplo. O sea, yo mismo te puedo decir ahorita varios otros ejemplos. Por ejemplo, yo te puedo mencionar así rápidamente, por ejemplo, al rey Saúl, que le importaba más su estatus y su propia reputación ante el pueblo que la obediencia a Dios. ¿Entendés? Ahí estás viendo fácilmente un caso de narcisismo. Ya, pero desgraciadamente, pues yo veo que en las iglesias no es que muy poco se toque el tema, es que no se toca el tema. Y en las familias tampoco lo toca la gente el tema, en la sociedad. Y la verdad de las cosas es que esto está presente en todos los ámbitos, escolar, universitario, laboral, de noviazgo, de amigos, de matrimonio, de padre e hijo, y es algo muy necesario. Y pasando de esto, pues yo quiero también preguntarte si tenés vos algún otro ejemplo en la Biblia o algo que agregar. Sí, antes de dar otro ejemplo, yo quería agregar respecto a lo que acabas de decir de las iglesias. Fíjate que en las iglesias, las iglesias están llenas de narcisistas. Lamentablemente, y me disculpan los que no compartan mi opinión, pero yo lo tengo que decir, las iglesias están llenas de narcisistas en todo el mundo. ¿Por qué? Porque el narcisista normalmente, y Pablo lo dice, normalmente es el que se junta con el pastor o con el líder de la iglesia, se llame como se llame. Es aquella persona a la que le gusta figurar, le gusta ser el centro de atención, le gusta mandar, le gusta que le obedezcan, le gusta estar al frente. Bueno, o sea, aquí y la Biblia y en el verso que vos leíste dice que ellos tienen apariencia de piedad. Yo no estoy mintiendo, la Biblia me lo dice. Que en otra versión, ¿qué dice? Que son religiosos, pero su corazón está endurecido, están lejos del Señor. Entonces, en la iglesia hay muchos narcisistas y narcisistas operando desde arriba, en puestos de liderazgo, siendo cabezas en las iglesias.
Ahora, otro ejemplo, algunos ejemplos que puedo mencionar. El primero que se me viene a mi cabeza, que no es bíblico, pero yo en otro podcast lo mencioné, fue Hitler. El famoso Hitler, que él no solo era narcisista, en realidad era un psicópata, tenía muchos trastornos, Vladimir. Él era psicópata, antisocial, asesino. Tenía él hambre de sed y de atención, de admiración, de adulación por las masas. Él tenía una capacidad para manipular y dominar y controlar masas increíble. Pero él sufría de muchos trastornos, entre ellos la esquizofrenia. Era también abusador de drogas. No sé si vos lo sabías. Y eso es otra característica típica de los narcisistas. Era bipolar. Por ejemplo, él era un buen actor. Era promiscuo, sí, pero era un buen actor. El narcisista también. Ellos son buenos a llorar. Si les toca llorar, lloran. Si les toca reír, ríen. Y bueno, ellos con tal de manipular hacen lo que sea. Otro ejemplo, sí es bíblico, es Jezabel. Los que conocen de Biblia pues saben de lo que estoy hablando. Pues era una mujer que fue asesina. Otra cosa, que ellos, la gran mayoría, por su deseo desmedido de manipulación, practican lo que es la brujería y la hechicería. Eso es otra característica de ellos muy, muy, muy importante. Porque a veces creemos que es bruja hechicera solo porque la vemos con un caldero. No, la hechicería es hasta con la boca y con la lengua yo puedo hacer hechicería. De hecho, esa es la base de la hechicería. Otro ejemplo, Absalón, el hijo de David. ¿Te acordás? También que era el hijito mimado de David. ¿Sí o no es? Era un controlador por excelencia. Dice la Biblia que él engatusaba a los pájaros desde los árboles. Él arregló el asesinato de su hermano y tenía un ego pues súper inflado. Otro ejemplo, Nabal, el esposo de Abigail. ¿Te acordás de él? Nabal, ¿qué dijo? ¿Cuál fue la respuesta que le dio Nabal cuando llegó David pidiéndole comida? ¿Y quién es ese tal David? Digo, ¿y quién es este hijo de Isaí? Que yo no lo conozco ni sé quién es. Entonces, ¿qué te está diciendo ahí? Que era una persona súper arrogante. Otro ejemplo es el rey Nabucodonosor, el gran gobernador de Babilonia, famosísimo, ¿verdad? Él se consideraba superior a Dios y se consideraba el líder supremo, una arrogancia, desmedida, que por eso fue que Dios lo transformó en una bestia salvaje, hasta que él reconoció su condición miserable, igual que todos nosotros, pues. Y el último, termino con pues, que es el estrella, aquí es la estrella, Satanás. Con esto yo termino mi intervención en este podcast, que es el engañador. A él lo que le encantan, ¿qué es lo que le encanta? Que lo adoren, que le sirvan. Él quiere ser igual a Dios, mentiroso por excelencia. Él manipula, engaña y abusa de cualquiera con tal de conseguir su propósito. No termines todavía, Lorena. Fíjate que qué bonito los ejemplos que acabas de dar. Yo me estoy riendo porque todas esas historias que acabas de mencionar son interesantísimas. Yo las conozco todas y es cierto. Fíjate que te voy a poner yo un ejemplo más. Yo te voy a robar un ejemplo que vos no lo dijiste, pero ¿sabes quién también? Faraón. Faraón es el primo hermano de Satanás. Si no es primo hermano, es vecino cercano de él. Pero Faraón es, después de Satanás, es la personificación del mismísimo Lucifer. Porque Faraón, ese sí es que, bueno, Faraón tiene que, sí, hombre, fíjate que qué lástima que el tiempo se nos está haciendo chico, pues, ¿me entiendes? Pero este tema es tan, sí, yo miro que la Lorena, te voy a dar un minutito, decirme algo de Faraón, hombre, dale, decir. Bueno, Faraón tenía un ego de aquí a la luna. Y si algo tienen ellos es que, bueno, para empezar, él se creía Dios. Porque en esos tiempos los faraones eran considerados como dioses. Entonces él se negaba a dejar... ¿Cuál fue la respuesta que le dio Faraón a Moisés? ¿Y quién es ese Dios? Porque yo los voy a liberar si yo no conozco ese Dios. Y algo que tuvo Faraón es que nunca clase soberbia, que recibieron todas las plagas. Se le murió su hijo primogénito y él nunca dobló su brazo hasta la muerte.
¿Y cómo fue el fin de Faraón? ¿Cómo fue el final de Faraón? Pregúntense ustedes, los que nos están escuchando, amigos. ¿Cómo fue el final de Faraón? Por si no se acuerdan, se lo voy a decir. Faraón dice la palabra que con todo el carro y caballo, dice, como plomo se hundieron en el mar. Y ese es el final de todo narcisista. Si usted se ha encontrado con una persona narcisista en su casa, en su trabajo, en la iglesia, en la escuela, universidad, huya. Ese es el consejo que le da Pablo a Timoteo. Con ellos no te metas, con ellos no andes orando por ellos. Yo estuve escuchando una psicóloga que decía, una psicóloga cristiana, no hay que orar porque ellos cambien, orar para que no te hagan daño, orar para que no se te pase ese mala voz, orar para que te proteja el Señor de ellos. Sí, y yo voy a terminar ya, ahora sí voy a terminar diciendo como también dice Pablo ahí en segunda de Timoteo, cómo es el fin de ellos, porque la verdad es que ellos tienen que tener un final. Ahorita lo acabo de decir con Faraón, pero aquí está escrito en la Biblia, dice en una versión nueva, versión internacional, dice, pero no llegarán muy lejos porque todo el mundo se dará cuenta de su estupidez, como pasó con Janes y Jambres, efectivamente, porque ellos se rebelaron contra Moisés, engañando y siendo engañados ellos mismos. Imagínense qué terrible eso. Y ahora también ya termino con esto, dándoles lo que dice el libro de Proverbios. Esto lo escribió Salomón, capítulo 6 del 16 al 19. Dice ahí Dios para el narcisista, si hay un narcisista escuchando esto, escuchar lo que dice Dios. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos de maldad, los pies que corren para hacer el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Es decir, Dios aborrece a los narcisistas y están prácticamente a un out de que se acabe el juego con ellos porque no tienen buen final. Bueno, amigos, espero que hayan disfrutado de esta plática que tuve con mi esposa en esta hora. Fue muy interesante. Te agradezco, Lorena, por tus aportes, como siempre, dándonos ahí datos bien interesantes y siempre pues enriqueciendo la plática. Yo les agradezco por habernos prestado su tiempo, su valioso tiempo, y los invito a que nos sigan en nuestras redes, siempre Rumbo al Éxito en Facebook, Rumbo al Éxito Podcast en YouTube y en Spotify. Por ahí vamos a estar viendo contenidos de diferente índole, ¿verdad? Yo les agradezco mucho, les mando un abrazo desde León, Nicaragua. Lorena, igualmente un abrazo, y muchas gracias y seguimos en contacto. No se me pierdan, compartan y déjennos sus comentarios. Nos dejan también saber si les gustaría escuchar sobre algún tema en específico. Bueno, bendiciones para todos y éxitos.